Muy bien, estamos ya, pues muy buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa redonda virtual que organizamos Gambam y AEDIVE. Muchas gracias a todos los asistentes y en especial a los ponentes de lujo que hoy nos acompañan y a todo el equipo de Gambam que ha hecho posible este evento. Ponentes de lujo, digo bien, y les agradezco enormemente el esfuerzo de acomodar sus agendas para estar hoy con nosotros. Y paso a presentarlos inmediatamente. Raúl Blanco, secretario general de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, protagonista privilegiado de esta transición y del papel del vehículo de combustión y de la industria española en el futuro. También me gusta mucho, Raúl, tu segundo apellido en el cargo, PYME. Mariano González, viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. Hoy el BOE ha publicado el MOVES y le asigna a Madrid 14 millones de euros. Creo que tenía algún problema de conexión con la cámara, pero si no, estoy seguro de que le vamos a escuchar muy atentamente. Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG, consultora líder y, bueno, pues el conocimiento experto de Cándido en movilidad e infraestructuras nos va a ayudar mucho. Raúl Palacios, nuestro presidente en Gambam, está aquí hoy con nosotros. Y Arturo Pérez de Lucía, mi gran amigo, director general de la Asociación para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, EDIVE, con quien Gambam desarrolla un intenso acuerdo de colaboración y que ha hecho también posible este encuentro. Y tenemos la suerte de contar con Félix Cerezo, jefe de motor del mundo, uno de los primeros espadas de la prensa española, quien va a moderar esta mesa. Y hoy nos preguntamos cómo será el camino hacia la neutralidad climática y el papel que tendrá el vehículo de combustión en esta transición. ¿Qué evolución va a tener el vehículo eléctrico? ¿Qué papel tendrán las flotas? ¿Cómo rejuvenecer el parque circulante? ¿Cómo reducir el tiempo medio de posesión de un vehículo? ¿Cómo será también la distribución de vehículos en el 2040? Todo ello tenemos ahora un contexto. En el corto plazo, crisis sanitaria COVID, crisis económica y social con la contracción de demanda y empleo, el anuncio muy reciente de los planes de ayuda, tanto para eléctrico y en el BOE, para vehículos de combustión, cero y bajas emisiones. Se publicará en breve, quizás Raúl nos pueda decir algo. Y en el largo plazo tenemos el anteproyecto de ley de cambio climático comprometido con la descarbonización para el 2050, que ya entra en Cortes, y las macrotendencias que son imparables, cambios en los hábitos de consumo, nuevos formatos de movilidad, conectividad, también cambios en la distribución, tanto en la venta como en la postventa de vehículos en toda Europa. Tenemos un panel de lujo para responder a estas y otras muchas preguntas, así que nada más, daros nuevamente las gracias a todos. Y Félix, quedamos en tus manos, todo tuyo. Un saludo. Muy bien, si queréis ya podéis conectaros todos con cámara y con sonido, por favor. Adelante, Félix. Hola, buenos días a todos. ¿Me oís? Yo os veo. Perfectamente. Muy bien. Veo a Raúl, buenos días. Veo a Cándido, buenos días. Veo a Arturo, buenos días. Buenos Y días. alguien más que me queda por aquí. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias. Soy gente que sabe mucho, soy gente que podéis darle mucho valor añadido a este webinar. Y para no andar perdiendo tiempo, pues voy a entrar a eso casi un poco. El coche de combustión lleva mucho tiempo en la picota y yo quiero haceros una pregunta que la responda el que considere. ¿No creéis que falta, a veces por parte de los políticos y a veces también por parte de la industria, un poco de pedagogía a la hora de transmitir que el coche de combustión es un enemigo? Parece que ahora el plan de ayuda que se ha dado al automóvil considera necesario incentivar la venta de coches de combustión, pero porque es lo menos malo, es el mal necesario. ¿No creéis que falta que la gente tenga la idea de que no solo es necesario el coche eléctrico, sino que también es necesario el coche de combustión? Creo que por ahí empezaríamos a ganar muchos puntos, tanto la industria como el sector. Creo que la opinión pública a veces es demasiado negativa respecto al coche de combustión. No sé qué opináis. ¿Quién empieza? Raúl, empezarías tú, lógicamente. ¿Empiezo yo? Dos Raúles. Bueno, hay dos Raúles, entonces yo, y aquí el presidente Raúl Palacios, si es el que está en casa, o sea, que aquí quien decidas, Félix, no tengo problema. Uno de los dos Raúles, el que queráis. Así que yo hago una introducción muy rápida, y así pues os doy pie. Raúl Blanco.
Venga, pues Raúl Blanco, venga, pues empiezo yo. Bueno, primero, gracias Félix y gracias a Gambán por la invitación a este webinar y a Edive, que también está participando. Creo que con este ya completo mi contacto y mis webinars con las asociaciones de automoción, con lo cual estoy muy contento de haber participado en todos ellos y de estar hoy aquí con Gambán, y además en un buen día, porque es justo después de haber presentado el plan de automoción que tanto se nos había requerido y tanto se había solicitado, y por tanto es un buen día porque es una buena noticia para el sector sin ningún tipo de matiz, y a partir de aquí empiezo a responder lo que comentaba Félix. Por nuestra parte, yo no tengo ningún problema en defender el vehículo de combustión. El vehículo de combustión actual, los motores Euro 6D, son un prodigio de eficiencia, han reducido emisiones, han reducido también de CO2, reducción de emisión de partículas, y por tanto el problema que tenemos, lo hemos dicho muchas veces, es el parque tan viejo que tenemos en España, con más de 12 años de edad media. Todo lo que sea entrar nuevos vehículos de cualquier tipo de propulsión, evidentemente los de cero emisiones, pero también los nuevos modelos de diésel, de gasolina, etcétera, mucho más eficientes, con menores emisiones que un Euro 2, un Euro 3 o un Euro 4, es una buena noticia. Y además es una buena noticia también en el ámbito industrial y en el ámbito del empleo. Y esto lo tenemos que decir, no solo en las emisiones, sino en el ámbito industrial y del empleo, donde somos el segundo productor a nivel europeo y donde tenemos una industria que ahora está especializado en ese tipo de propulsión, pero que ya vemos que está rápidamente en transición hacia nuevos tipos de vehículos. Hoy mismo se ha presentado el nuevo C4 que se fabricará en Villaverde, en PSA, y ya tendrá su versión eléctrica también, lo cual son compatibles todos los modos de propulsión, el de combustión también, diésel y gasolina también. Por eso vamos a hacer un plan de renovación del parque para que entren motores más eficientes y esa reducción de emisiones además tenga impacto industrial y sobre el empleo en España. Muy bien, pues muchísimas gracias, Raúl. Para seguir, por lo menos por el orden cronológico, por lo menos por nombre, sigue el siguiente Raúl. Yo, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo, y es más, yo es que al final simplificaría mucho más, ¿no?, el problema que podemos tener ahora en el mercado. Es decir, al final lo que es más que evidente y está claro es que el mercado tiene que acabar siendo un 100% eléctrico, ¿no?, o evidentemente electrificado a través de la tecnología que se vaya desarrollando en cada momento, ¿no? Y eso es evidente y es así. El único problema que tenemos es que a lo mejor hemos dado mensajes al mercado que no eran los, digamos, no eran los adecuados, y lo único que hemos conseguido es paralizar y distorsionar el mercado en un momento en lo que realmente necesitamos es que los constructores sigan invirtiendo en este tipo de tecnología para que en definitiva este vehículo eléctrico cada vez vaya madurando más, cada vez vaya teniendo más autonomía, sus costes cada vez vayan disminuyendo y a la vez también de tiempo a que vayamos preparando toda la infraestructura, ¿no?, todo este ecosistema para que el vehículo eléctrico al final sustituya a este vehículo de combustión. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que a lo mejor no hemos sabido dar en el clavo de cómo llevar esta transición, y en definitiva teniendo en cuenta que los mismos fabricantes a los que a lo mejor les hemos penalizado por la bajada de ventas, por dar un discurso a lo mejor un poco negativo, ¿no?, por ejemplo, hacia este vehículo diésel, son los mismos que tienen que seguir desarrollando este vehículo eléctrico. Con lo cual, al final yo creo que esto, vamos a ver, está claro que el futuro es eléctrico, pero necesitamos todavía un periodo de transición porque, por desgracia, el vehículo eléctrico todavía no puede satisfacer el 100%, ¿no?, de las necesidades del mercado, ¿no? Y tenemos que buscar cómo se va realizando este camino, cómo...
no se distorsione el mercado para que la evolución nos lleve lo antes posible a lo que yo creo que todo el mundo desea, porque aparte no tiene sentido demonizar un motor como el diésel o ir en contra de la combustión cuando yo creo que está claro que toda la gente, si pudiese, se compraría un vehículo eléctrico. O sea, si ahora mismo tuviésemos en el mercado un vehículo eléctrico con la misma autonomía que el vehículo de combustión, que nos costase lo mismo que el vehículo de combustión y tuviésemos acceso suficiente a puntos de recarga, pues sinceramente yo creo que no habrían vehículos de combustión. Y Raúl, a colación, y esta pregunta a lo mejor va dirigida a Arturo, a colación de lo que estás diciendo, se habla, porque lo ha dicho el propio gobierno, lo decían ayer cuando nos adelantaban un poco la presentación del plan MOVES 2, que durante varios años el MOVES iba a tener continuidad, puesto que era el foco en el que se quería poner para renovar el parque, al menos a 2025. Se habla de que en esa fecha podría haber una igualdad de precios entre coches de combustión y automóviles eléctricos. Quedaría por ver la otra gran pata del coche eléctrico, que es el desarrollo de la infraestructura. ¿Alguno de vosotros os atreveríais a poner fecha a ese punto de inflexión en que un cliente puede tener en la misma cesta de la compra y igualdad de oportunidades un coche eléctrico y un coche con motor de combustión? Porque entiendo que ese será el punto que marcará el declive definitivo del coche de combustión. ¿2025 es una fecha demasiado cercana? Bueno, si me preguntas a mí, a ver, nosotros a nivel Europa pues se está hablando de que en 2024 aproximadamente pues habrá esa paridad donde el precio del kilovatio hora de litio pues se equipare y entonces el coste de la producción de un vehículo eléctrico y de uno de combustión serán más o menos parejos, ¿no? En cualquier caso, esto también irá asociado a un desarrollo de la infraestructura que ya se está produciendo. Es decir, quizá a lo mejor lo que se está dando a veces en los medios son mensajes de que parece que no tenemos nada de infraestructura. Yo debo dar mi experiencia como usuario ya con 300.000 kilómetros. Creo que me avala comprados 2 coches eléctricos para 3, que va el año que viene, si Dios quiere. Y recorridos muchos kilómetros. Queda muchísimo por hacer en infraestructura de recarga, pero también hay muchísimo hecho. Se está trabajando en ello y los operadores lo están trabajando. Aquí hay varias circunstancias, ¿no? Yo defiendo el vehículo eléctrico por lo que corresponde y sobre todo, no ya tanto por un concepto de descarbonización, sino porque es el único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico y eso es muy importante cuando vamos hacia una gestión de la energía inteligente, donde se impulsarán las energías renovables, generación distribuida, almacenamiento energético y donde el vehículo eléctrico es el único sistema de propulsión capaz de hablar con el sistema eléctrico para lograr esa eficiencia energética. Pero también estamos hablando de que el Gobierno planteaba un objetivo para el 2030 de 5 millones de vehículos eléctricos, que por sí es muy ambicioso, pero claro, es que tenemos un parque de 30 millones de vehículos. Entonces, evidentemente, ojalá no hubiera esa varita mágica, como decía Raúl, en el que, pues bueno, de repente la tecnología de la movilidad eléctrica pudiera dar respuesta a todas las necesidades de la circulación, ¿no? Pero lo cierto es que vamos a seguir conviviendo con la combustión durante muchos años. Cada vez los vehículos de motor de combustión son más eficientes, pero es que verdaderamente hoy día la movilidad eléctrica no resuelve todos los problemas de la movilidad rodada, ¿no? De hecho, el plan MOVES que se ha anunciado hoy incorpora una parte en los vehículos pesados para otras tecnologías que no son el vehículo eléctrico, pues porque no hay vehículos eléctricos que den respuesta a esos temas, ¿no? Yo creo que aquí el mayor enemigo que tenemos todos es la renovación del parque y efectivamente tenemos que hacerlo con los vehículos más ecoeficientes, donde ponemos en valor desde AEDIVE el vehículo eléctrico, pero claro, sin denostar otras tecnologías porque verdaderamente no se puede llegar a todo hoy en día con el vehículo eléctrico y el deseo es que esa aceleración se vaya produciendo lo antes posible. 2024 será un punto de inflexión, pero yo creo que conviviremos varias décadas, diversas tipologías de propulsión, ¿no? Junto con el vehículo eléctrico y, bueno, pues lo ideal es que se vaya acelerando esa transición,
pero sin que tenemos que darle una pátina de realidad, ¿no?, a este mercado y evidentemente una cosa es lo que desearíamos o lo que sería lo fantástico y otra cosa es lo que nos permite el mercado, la tecnología y la demanda, pues que se vaya produciendo, ¿no? Yo, si queréis, puedo estar hablando 2 semanas, pero... Bueno, si me permitís... Yo creo que ir cogiendo, si queréis, el turno, porque me parece que a Félix se le ha congelado la conexión. Entonces, vale, si me permitís. Ahora ya estoy. Ahora, es que... Sí. Félix, ¿estás por ahí? No sé quién pedía la palabra, quien la pidiera que la tome. Estoy. Perfecto. Me Vale. parece que tenemos Bueno, un poco lo que... está Mariano, que quiere hablar también. Cándido pedía la palabra. Perdón. Pues Vale. Cándido, Vale, y cuando queráis, soy Mariano, cuando queráis intervengo yo también. Vale, pues si me permitís, en primer lugar agradecer Mariano, a a los ti te quería hacer organizadores particular una pregunta después de que intervenga Cándido. Bien, decía que quería agradecer a los organizadores la invitación para participar en este evento y continuando con la línea que había marcado Arturo, me gustaría poner bueno, pues de manifiesto alguna cuestión, estando de acuerdo con lo que habéis dicho anteriormente en vuestras intervenciones. Quizás el primer punto que tenemos que tener en cuenta es cuál es el objetivo que queremos conseguir y fundamentalmente es la movilidad sostenible, ¿no? Estos dos conceptos unidos que se han convertido en un objetivo claro en este debate que tenemos hoy. El segundo es que durante bastante tiempo, posiblemente décadas, sabemos lo que está pasando ya, pero es difícil saber cómo va a ser este mundo de la movilidad en 2050. Sí sabemos que durante al menos 2 décadas, yo creo, me atrevería a pronosticar, vamos a convivir distintos tipos de propulsión en los vehículos, tanto para transporte público como para privado, y tardaremos en saber realmente cuál es el resultado. Todo parece indicar en este momento que la electrificación es la clave y que el punto de confluencia final será la electrificación, pero como bien decía el propio Arturo, ahora mismo aún la electrificación no puede satisfacer todas las necesidades que tenemos. Y en este proceso de transición, que yo quizás le quitaría ya el nombre de transición y entendería que es la nueva normalidad o la nueva realidad en la que vamos a convivir durante tiempo, en la que iremos viendo cómo para determinados usos tendremos distintos tipos de propulsión o distintos tipos de vehículos que nos permitirán satisfacer nuestras necesidades. Sí haría una reflexión sobre una cuestión. La primera, como bien decía al principio, tanto Raúl como Raúl decían los dos, cualquier nuevo vehículo es mucho más sostenible que un vehículo antiguo. El objetivo es que todo vehículo que entre en funcionamiento que sustituya a un vehículo antiguo es más sostenible que el anterior. La segunda cuestión es que la movilidad, especialmente en el ámbito urbano y periurbano, es muy difícil de garantizar su sostenibilidad del transporte público, ¿vale? Y el transporte público, aunque no forma parte del debate que tenemos hoy, también debe estar en este debate de la movilidad. Pero, sin embargo, en este momento se encuentra con un desafío y es que en la circunstancia en la que nos encontramos con la crisis del COVID, ahí se ha introducido un nuevo racional en el criterio de decisión de los usuarios y es el miedo a utilizar el transporte. Y nos podemos encontrar con un riesgo y es que algunos usuarios pues tengan incentivos o pretendan recuperar coches antiguos que se estaban dejando de utilizar. Ya conocimos hace años algunos intentos de mejorar la movilidad urbana que tenían que ver con las matrículas alternas y todo esto, que produjo algunos efectos coincidentes con esto, ¿no? Entonces, en este momento quizás un desafío con el que nos encontramos en el corto plazo es ver cómo incentivamos, y es muy oportuno que este debate tenga lugar hoy, justo el día después de lanzar este plan de incentivos para la renovación del parque automovilístico, cómo incorporamos este proceso de renovación que haga que la sustitución del medio de transporte público sea un medio de transporte sostenible, pero no un medio de transporte menos sostenible que el que utilizábamos hasta ahora. Y en este aspecto es esencial como los incentivos, por supuesto, la evolución de la industria que comentaba Arturo, pero también los incentivos que se trasladan al mercado a la hora de introducirlos y posiblemente otros medios de transporte que no son solo el vehículo privado, como puede ser en un corto plazo, luego hablaremos de los más, del Mobility as a Services, que en este momento de la cuarentena, del confinamiento, ha quedado un poco en stop, ¿no?
pero en el corto plazo también puede ser una alternativa plausible para desarrollar la movilidad sostenible de un modo decidido en los próximos meses. De acuerdo. Gracias, Cándido. Y a Mariano, que quería intervenir, aprovecho tu aparición para hacer pregunta. Tú estás también en representación de los poderes públicos. ¿No creéis que puede ayudar al automóvil que se clarifique o que se homogenice la miriada de iniciativas que hay alrededor del automóvil? Una ciudad haciendo una cosa, otra ciudad haciendo otra, una comunidad primando más a los coches, otras menos. ¿No creéis que sería necesario, igual que se ha hablado de un compromiso país para la industria, hacer una especie de compromiso país para que el ciudadano, el usuario, sepa que la legislación es igual, esté donde esté? Yo creo que esto ha venido distorsionando el mercado. No sé qué opinan. Sí, a ver, bueno, primero buenos días a todos. Lamento muchísimo que no me podáis ver, yo no os veo tampoco, pero espero que me veáis. Felicitaros también por la organización de este webinar. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de comentar. Al final, este es un problema que no sucede solo en el ámbito del automóvil y que efectivamente puede dificultar pues este proceso de transición hacia una movilidad más sostenible. Yo ahí abogaría, y también como representante del sector público, por un esfuerzo entre todos de armonización, de homogenización, de intentar clarificar los dispersos planes de calidad del aire, de cambio climático, de protocolos para superaciones de dióxido de nitrógeno, de ordenanzas. Es decir, ahí hay un gran trabajo y un esfuerzo que tiene que partir primero por adoptar decisiones regulatorias coordinadas, en la medida de lo posible y armonizadas, y también por intentar buscar un equilibrio para que esa transición más o menos ordenada tenga en cuenta pues, diferentes enfoques multicriterio. En relación a la pregunta concreta del foro, yo creo que el papel del vehículo de combustión, y me han gustado mucho las palabras de Arturo, que denotan pues mucha sensatez y sabiduría en su reflexión, siendo él el representante del sector de la industria del vehículo eléctrico, de toda la cadena de valor, que efectivamente el papel del vehículo de combustión va a seguir siendo protagonista durante muchos años. No sabemos cuántos, pero lo va a seguir siendo porque efectivamente, como habéis apuntado, existen todavía algunas barreras en las que tenemos que seguir trabajando de forma intensa para impulsar la movilidad eléctrica. Se ha apuntado aquí el tema de la infraestructura de recarga, se ha apuntado el tema del precio, se ha apuntado también alguna otra cuestión vinculada a, si el vehículo electrificado y el vehículo eléctrico es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, la tendencia efectivamente parece que va en esa dirección de electrificación progresiva y masiva por parte de todos los fabricantes, pero sí me gustaría destacar también un aspecto que no es menor, que es el comportamiento del cliente. El factor cliente, el factor consumidor, me parece que es un elemento crucial. Aludíais al tema del transporte público. Yo también aprovecho para decir que el transporte público, es decir, tenemos un magnífico transporte público, al menos aquí en la Comunidad de Madrid, y creo que en otras zonas del país también. Abogo por el uso del transporte público, pero efectivamente, el comportamiento cliente, no solo en cuanto al uso de medios de movilidad, sino también en su decisión de compra, es un factor no menor. Ahí hay que hacer una labor importante de pedagogía, de sensibilización, porque como muy bien decía también Arturo, si vamos a un modelo energético básicamente vinculado a las renovables, escenario 2050 con un país neutro en carbono y con transiciones al año 2030 que están ahí a la vuelta de la esquina, tendría mucho sentido que efectivamente vinculemos vehículo eléctrico y renovables. No tendría mucho sentido potenciar un modelo renovable eléctrico y seguir con vehículos de combustión sin EDIE. Es un poco incongruente. Ahora, ¿cómo se va a producir esa evolución? ¿Cuáles van a ser las velocidades? Pues ninguno tenemos la varita mágica. Yo no me atrevería a decir que el 2025 sea el punto de inflexión. No tengo datos como para hacer una apuesta, pero desde luego la hoja de ruta está bien diseñada. Yo creo que todos estamos alineados en esa evolución. Y ya para terminar, no puedo estar más de acuerdo en que hay que sacar los vehículos antiguos de la circulación, esos vehículos que según las estimaciones a 2030 supondrán más del 16% del parque circulante. Eso es tremendo. Entonces hay que hacer un esfuerzo por parte de todas las administraciones, como se anunció ayer y como también la Comunidad de Madrid en la medida de sus posibilidades va a hacer con otras líneas de incentivos para potenciar la micromovilidad con objeto de intentar achatarrar esos vehículos que contaminan enormemente porque no tienen etiquetado de la DGT. Gracias.
Y a colación de lo que decías, el papel del usuario, ¿cómo combinamos el papel del usuario cuando es un contexto en el que cada vez más gente apuesta por el pago por uso de la propiedad del vehículo? ¿Sería factible, por ejemplo, plantear que un señor que quiere quitarse un coche viejo que ya no utiliza se le diera como prima de renta, llamémoslo así, porque en el fondo estaría quitando un coche viejo, un paquete de movilidad que le permitiera desplazarse utilizando transporte público, utilizando patinete, utilizando motos eléctricas? Seat ayer, y esto también lo encajo con el tema de si veis futuro al car sharing, Seat ayer presentó su nueva marca de micromovilidad, pero hace unos días decidió que se retiraba del car sharing. ¿Cómo encajáis al usuario y cómo el hecho de que el usuario cada vez pida más servicio y menos propiedad, cómo lo encajaríais en la renovación del parque? No sé si Raúl, por ejemplo, que hasta ahora nos ha hablado, Raúl Palacios o... Bueno, si queréis, vamos a ver. Primero que nada, es que estamos tocando, yo creo que lo que tenemos ahora mismo es que realmente es la madre del cordero, y me explico. Yo creo que ya se está reorientando, ¿no?, toda la industria y todos los procesos industriales a estas nuevas tecnologías, ¿no?, a la electrificación de todo el parque, pero como bien ha apuntado Mariano, evidentemente aquí tenemos la segunda parte, ¿no?, de cómo va a evolucionar la movilidad. Y aquí sí que es cierto que la administración tiene un papel fundamental por la regulación. Vamos a ver, para que realmente podamos potenciar la evolución de estas nuevas fórmulas de movilidad, que yo entiendo que es una demanda latente que está ahí en el mercado y que está esperando que puedan aflorar para que la gente pueda consumir, ¿no? Porque tiene mucho más sentido dedicar un gasto de mi renta mensual a la movilidad más que estar condenado a pagar la letra de un vehículo, ¿no?, durante X años. Tenemos que tener en cuenta que el 80% de la gente que se compra un vehículo lo está financiando, ¿no? Pero para desarrollar todos estos nuevos modelos de movilidad, para desarrollarlos realmente bien, lo primero que hace falta es unidad de mercado. O sea, primero tenemos que tener una seguridad jurídica, una seguridad normativa que haga que, en definitiva, podamos realizar el mismo modelo de negocio que pueda operar en todas partes de la misma manera. O sea, no podemos ahora mismo estar dependiendo de que cada comunidad autónoma y que cada ayuntamiento tenga una regulación diferente. Y luego la segunda parte, ¿no?, que la conecto, que me parece muy aceptada, ¿no?, con lo que es el comportamiento del cliente. Nosotros aquí yo creo que vamos un poquito de desventaja, sobre todo en lo que es el papel de la distribución tradicional. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, todos estos tipos de modelos de nueva movilidad tienen una base eminentemente digital. Y me explico. Primero que el consumo de todo este tipo de movilidad se hace prácticamente, o en casi su totalidad, se hará desde un dispositivo móvil, ¿no?, como puede ser evidentemente el teléfono o cualquier tablet, y a partir de ahí entrará la digitalización, entrará de una manera en la que se organizará la logística de todo este tipo de vehículos, ¿eh? Y estamos hablando en definitiva de coches que puedes coger y dejar en cualquier sitio dependiendo de tus necesidades, ¿no? Ten en cuenta que además serán modelos donde se conozcan mucho también los hábitos de los clientes para que se puedan predecir, ¿no?, que cada operador en definitiva pueda saber dónde tiene que ir destinando, dónde puede ir moviendo sus unidades de transporte, ¿no?, dependiendo de lo que vaya conociendo sobre el comportamiento de los clientes, ¿no? Y que en definitiva todo se establecerá en una especie de Big Data donde se cruzarán las necesidades de los clientes junto con una oferta que tendremos también, sabemos que muy ajustada, para que cada persona vaya a consumir lo que nosotros ya sabemos de antemano que va a consumir. Esto, que lo estamos viendo a veces como un futuro de ciencia ficción, realmente es lo que yo tengo clarísimo que en pocos años va a ocurrir, ¿no? Y porque en definitiva tiene mucho más sentido, ¿no?, que tengamos menos coches rodando en las ciudades con un uso muchísimo más intensivo, y ahí evidentemente esto también se basa sobre una movilidad eléctrica y multimodal, que es en definitiva lo que la gente, yo creo que demandará comprar movilidad, demandará pagar por sus desplazamientos, no demandará por tener un vehículo, en este caso, o un porcentaje de un vehículo que los primeros meses me puede dar más o menos satisfacción, pero en definitiva no pasa a ser más que un bien duradero por el que estoy pagando una letra mensualmente, ¿no? Y yo creo que lo que nos toca ahora mismo es establecer de alguna manera, primero, el marco
el marco donde se tiene que desarrollar todo este ecosistema de las nuevas movilidades, de la nueva movilidad. Y segundo, también darle una oportunidad al sector, apoyar al sector a que en definitiva pueda incorporar todos estos nuevos modelos de gestión, todos estos nuevos modelos operativos que se puedan adaptar a lo que este mercado, que en definitiva será completamente digital, nos va a demandar, ¿no? Para que las mismas empresas que estamos ahora mismo en el sector podamos seguir ofreciendo esta movilidad. Si no, entraremos en peligro, ¿no? En que pase como ha pasado en otros mercados, ¿no? Que entren actores externos que en definitiva nos ofrezcan esos modelos de suscripción de los que estamos hablando y que en definitiva hagan desaparecer parte del tejido empresarial que tenemos ahora mismo aquí en nuestro país y que lo sustituyan por recursos que la mayoría de veces no van a estar aquí en España. Y eso yo creo que puede convertirse también en un problema. Félix y... Raúl Palacios. Luego tengo una pregunta para el secretario, pero Raúl, a colación de lo que tú dices, ¿te imaginas vendiendo servicios de movilidad? Hablabas de nuevos actores, al estilo de cómo se está vendiendo el contenido audiovisual a través de plataformas, porque esas tecnológicas que sí intentaron entrar en el mundo de la fabricación de automóviles se retiraron porque vieron que era un servicio muy complejo. Había unas barreras de entradas reales, pero ¿se podría ver a un actor nuevo vendiendo servicios de movilidad? ¿Cómo quedaríais un poco ahí los concesionarios? Porque Raúl Palacios, Volkswagen acaba un poco de dejar en una posición su red de concesionarios en el tema de la distribución de coches eléctricos. Pues mira, Raúl Palacios en este caso te dice que por supuesto que lo ve, que el Raúl Palacios lo que está es todas las noches durmiendo un poquito porque preocupándose por cómo poder anticipar cómo nos vamos a poder adaptar a estos modelos de movilidad, pero es que al final esto es más sencillo, para mí es más sencillo de lo que parece. Vamos a ver, yo ahora mismo mañana te voy a poner un ejemplo y voy a utilizar la marca que en este caso comercializo, ¿no? Yo el día de mañana, si me tengo que comprar un Peugeot 208, por ejemplo, para moverme por la ciudad, bueno, para hacer todo este tipo de movilidad, ¿no? Y tengo que estar pagando una cuota de 300 o 350 euros al mes, que es lo que me sale mi financiación, ¿no? Llegará un momento en el que, en definitiva, sobre todo cuando este coche tenga 1 año, 2 años, llegará un momento en el que yo me tenga que plantear, oye, ¿qué prefiero? ¿Seguir pagando estos 300 euros, 350 euros al mes? O si alguien me ofreciera un servicio de suscripción de movilidad, que en definitiva, mira, primero, pudiese yo elegir el tipo de movilidad que voy a utilizar y en cada momento, según mis necesidades, la puedo orientar a una movilidad de última milla, la puedo orientar a una movilidad interurbana, etcétera, etcétera. Y lo más importante, pudiese ajustar lo que destino de mi renta mensual a esta movilidad de manera de la que si quiero un mejor servicio, lo único que tengo que mensualmente aumentar este apartado, ¿no? que destino a movilidad, y en los meses en los que, por ejemplo, no vaya a tener ningún tipo de, no sé, de desplazamiento o simplemente no vaya a tener interés en este mes en destinar parte de mis ingresos a la movilidad, pueda reducir este importe que dedico yo a ello, ¿qué va a tener sentido? Y te vuelvo a decir, esto yo creo que, fíjate, si vemos lo que ha pasado en otros sectores, ¿no? Como por ejemplo el sector de la música, pues mira, es evidente que los modelos de suscripción se han comido gran parte de la cadena audiovisual, ¿no? Y al final yo lo comparo, pues mira, exactamente lo mismo. Hay, por ejemplo, ciertos discos, ¿no? Ciertas películas que seguramente querré comprar, porque para mí o son mis grupos de culto o son películas que tienen ¿cómo te diría yo? Un vínculo emocional conmigo, ¿no? Igual que evidentemente hay coches los que tú cuando te compras ese determinado vehículo no estás comprando movilidad, estás comprando lo que representa ese vehículo de cara a ti respecto a cómo te proyectas, ¿no? De cara al resto de gente. Que hay que correr lo mismo, pero para un porcentaje altísimo, altísimo, altísimo de movilidad, yo preferiría suscribirme. Yo consumiré movilidad. En cualquier caso, ten en cuenta que podrán ser incluso hasta líneas de negocios paralelas, ¿eh? Que probablemente yo tenga un determinado tipo de vehículo que en definitiva va más allá para mí de la movilidad, puede ser un vehículo de 7 plazas, un deportivo, un descapotable, etcétera, etcétera, y seguiré manteniendo mi suscripción de movilidad
para mis necesidades del día a día. En definitiva, lo que estaremos hablando es de darle al consumidor toda la oferta posible de todas las posibilidades para que el cliente pueda elegir qué es lo que quiere consumir en cada momento. Raúl Palacios, perdona, que es que se nos está yendo un poquito. Arturo de AEDIVE. Arturo, se ha puesto encima de la mesa en el plan de estímulo que ha lanzado el Gobierno el tema de la modificación de las etiquetas medioambientales LGT, que sabéis todos que han creado bastante polémica, sobre todo por la aplicación que se está haciendo para determinados modelos. Se entiende que se van a endurecer. ¿Cómo crees que se deberían modificar esas etiquetas para que sean realmente la aportación de la tecnología al medio ambiente, que se supone que es el objetivo que pretenden? Perdona, si quieres, perdona que abuse del tema, pero es que creo que tenía algo pendiente de decir Raúl Blanco y no quisiera pisarle en algo que había comentado previamente antes de hacer yo. Raúl, si quieres comentar algo, por favor, toma. No, yo lo único, yo a las 13:00 tengo que marchar y me disculparéis por un tema de agenda, pero no, simplemente en este aspecto, y creo que Raúl Palacios lo ha definido perfectamente, cuál es el entorno. Vamos hacia la economía de los datos en muchos sectores, la automoción también, tanto a nivel industrial como a nivel de la distribución, y por tanto ahí esos modelos de negocio pues están más cerca que lejos. Y lo que deberíamos trabajar pues juntamente con el sector de la distribución es cómo el sector de la distribución, que es el que tiene el conocimiento, tiene la capacidad para estar ahí en primera línea, asume ese rol de liderazgo en esa nueva distribución, tenga el formato que tenga, pero que es un formato de datos, y los datos los tiene porque tiene sus clientes, tiene también la postventa, tiene muchos datos con los cuales tiene que trabajar, tiene que añadir todos los datos de movilidad diaria del cliente, pero lo puede hacer, para evitar lo que comentaba Félix, de que salga un Netflix de la movilidad y el papel de la distribución quede apartado. Ese es un riesgo que está ahí. ¿Puede suceder? Sí, pero para un ciudadano sería mucho más natural ir al concesionario que lo conoce, lo tiene en su imaginario, y el concesionario le ofreciera esa movilidad, desde el coche a cualquier otra forma de movilidad. Entonces eso sí que ahí, antes hablaba Félix de fechas respecto a eléctrico, combustión, etcétera, pero ahí sí, esas fechas quizás sean más difíciles, pero en cuanto a cambios de modelo de negocio, yo creo que en 2025 sí que podemos asegurar y no arriesgarnos demasiado y no equivocarnos mucho de que van a estar esos modelos de negocio en marcha y de que cuando vayamos al concesionario, pues no sé qué vamos a escoger. El modo de propulsión, que es ahora la noticia, va a ser la menor, porque va a ser el modo de movilidad, va a ser el mayor. ¿Cómo combino todos los modos a los que pueda tener acceso más que a la propiedad? Y lo que voy a pagar es ese acceso. Y todo eso nos abre un debate intenso sobre distribución, sobre fabricación, porque va a haber muchos fabricantes que lo quieren hacer directamente, sobre fiscalidad, cómo cambiamos la fiscalidad ahí, porque no va a estar la propiedad grabada, y eso es un debate muy interesante. Simplemente era esto. Gracias. Y Raúl, te apunto solo una cosa. Tenemos los datos, pero no estamos acostumbrados a utilizarlos. Y tenemos ya la tecnología para saber trabajarlos, y es donde nos tenemos que preparar realmente. Perdón, Arturo. Nada, no, perdona, Félix, que haya abusado, pero es que me parece un lujo que esté Raúl Blanco por aquí y era importante. Si es que yo dos puntualizaciones. Perdóname. Sí. No, te oigo entrecortado. Bueno, si quieres, comento rápidamente. Con respecto a lo que habíamos hablado de la movilidad. Rápido, por favor. Con respecto a lo que habíamos comentado de la movilidad compartida, evidentemente, ¿no? Ahora nosotros estamos abogando también por introducir esa vertiente de achatarramiento por kilómetro. Nesse dia, o perito que fajo, ou os enviados, é que teño que responder ou reenviar. Alguien se ha metido. Alguien se ha metido.
Es un webinario muy comunitario. Bueno, voy a ver si consigo terminar el comentario. Bueno, básicamente nosotros, ¿por qué abogamos por el concepto de achatarramiento por kilómetros? Primero, porque lo único que hacemos es cambiar el modelo. No sé, escucha, de verdad, no sé, lo siento. Arturo, perdona, creo que ya está solucionado. Creo que ya está todo el mundo. Entonces, ¿está solucionado? Vale, pues perfecto. El tema del achatarramiento por kilómetros es principalmente porque primero no significa simplemente cambiar el concepto de quién compra los vehículos, ¿no? Además estamos viviendo una época del COVID muy terrible donde la gente va a tener poco dinero. Nosotros lo que planteamos es que sean también las flotas las que puedan acceder a la compra de los vehículos, que además son flotas que renuevan cada 3 años los vehículos, con lo cual desde el concepto industrial o de la demanda de vehículos, pues siguen demandando vehículos. Cuando un particular compra un vehículo, hasta dentro de 15 o 20 años no le vuelves a ver. Pero además es que esos servicios de movilidad compartida que eliminen vehículos de la circulación, pero también de la vía pública, pues liberarán espacio, democratizarán la movilidad porque permiten que accedan gente que no tiene recursos para acceder a vehículos de última tecnología, que puedan acceder a ellos. Genera muchísimas ventajas desde el punto de vista medioambiental, pero también desde otros puntos de vista como la seguridad vial, ¿no? Porque son vehículos nuevos, mantenidos, etcétera. Y por eso es importante para nosotros el tema del achatarramiento por kilómetros como una fórmula que también estamos empleando, y probablemente Mariano dirá algo, en varias comunidades autónomas, entre ellas también en Madrid. Con respecto al tema del MOVES, la verdad es que ha habido cierta confusión en la presentación del plan porque la gente ha confundido MOVES con Plan Renove. El MOVES, que es el que se acaba de publicar hoy en el Boletín Oficial del Estado, es un plan que atiende a los planes que se iban haciendo y que venían del Ministerio para la Transición Ecológica, y que son unos planes principalmente basados en la movilidad eléctrica, tanto vehículos, infraestructura, como soluciones de movilidad y planes de movilidad al trabajo, ¿no? Y que tiene una serie de características peculiares que además se han mejorado mucho en esta edición. Y el Plan Renove, que me corrija Raúl si me equivoco, es un plan más asociado al Ministerio de Industria, que es un plan que lo que trata es de poner en valor también esa descarbonización a través de la compra de vehículos nuevos y dejar achatarrados vehículos viejos, pero que tenemos que ser conscientes que es que tenemos también una industria que proteger después de que estamos viviendo una pandemia terrible, y lo que queremos es que se compren vehículos fabricados en España y que se quede el valor de esas compras también en España, porque lo necesitamos, es que no hay otra. Es que yo, miren, quisiera adelgazar y parecer un figurín. Tengo dos opciones, o comer menos, o si tengo que adelgazar mañana es cortarme la tripa, lo cual me va a ser un problema. Entonces hay que hacer las cosas con cierta lógica. Lo cierto es que llevamos 10 años sin hacer nada en España y ahora es cuando tenemos que tomarle el camino, pero no lo podemos hacer en un año. Y Arturo, para hablar con Raúl antes de que se marche, la industria, hablas de proteger a la industria. Se están empezando a poner los mimbres, y hay algunos, para la electrificación de las fábricas, pero el tema de la automatización del coche, de la digitalización, ¿ahí cómo vamos, Raúl? ¿Qué planes hay por parte del gobierno? Porque estamos probablemente bastante más atrasados incluso con el tema de la electrificación. En el vehículo conectado, bueno, lo primero es la evolución de los productos y después la evolución de las infraestructuras. Volvemos nuevamente a los datos. En cuanto a los productos, sí que van avanzando, quizás no como se había previsto en los últimos años, y todo es un poco más complicado para llegar a un nivel de autonomía tremendamente avanzado dentro de los rangos que hay de 5 niveles, pues llegar a nivel 3 ya prácticamente hay en mercado modelos que llegan a ese nivel y que pueden circular tranquilamente. Los siguientes niveles son más complicados a nivel de responsabilidad civil, a nivel de relación con las infraestructuras, y por tanto esa inversión se irá viendo en los próximos meses y años. Sobre todo está muy relacionada con todo el ámbito del 5G a nivel de telefonía móvil, y ahí será muy importante el papel que jueguen las empresas, los estados, respecto
a ese uso de los datos, y ahí va desde quién es el propietario de los datos, qué uso se realiza, qué tipo de comunicación entre vehículo, infraestructura, el vehicle to government también, que también es interesante, y cómo eso se va traduciendo en realidades. Entonces, eso lo iremos viendo evolución en los próximos años. Seguramente tardaremos en llegar a ese nivel 4 y 5 de autonomía. Los otros niveles ya están, ya como decía, de nivel 3 en mercado, con algún nivel de asistencia en conducción, de ayuda, etcétera, están ahí. Y por tanto ahora es toda esa transformación que está muy ligada a la tecnología 5G, que será la que permita el vehículo conectado, la conexión con el móvil, que es el vehículo eléctrico, al final es una plataforma de datos muy clara, y cómo eso se relaciona con el entorno. Y esas infraestructuras tienen capacidad también de relacionarse con el entorno y con todos los modos de movilidad, que volvemos al debate anterior. Entonces, todo eso lo iremos viendo. Ahí es muy importante también un elemento que habéis comentado antes, y es tener patrones, normativas que sean válidas para todo el Estado y, si es posible, para toda Europa. Porque si en cada ciudad tenemos movilidad diferente, los proyectos de Smart City son diferentes, etcétera, nos generarán muchas cacofonías ahí. Entonces, como más amplio sea el consenso, y ahí a nivel europeo se está trabajando, mejor, porque mejor será el tratamiento de datos, mejor será su explotación, mejor será la ética asociada a los datos, y mejor serán también los modelos de negocio que se puedan asociar. Entonces, en ese sentido, sí que preveemos avances, sí que tanto en el ámbito de digitalización vehículo conectado se está trabajando, las líneas del plan de automoción van en esa línea, y la que son las líneas de entorno van muy asociadas a lo que es el despliegue del 5G. Gracias. De acuerdo. ¿Me oís? Sí, te oímos, Félix. Adelante. ¿Me oís? Es que estoy teniendo unos problemas bastante grandes de conexión. Estoy oyendo mal. Y Raúl, antes de que te vayas, una última pregunta. ¿Crees que este sería el último plan? Habéis sacado un plan y creo importante porque el plan de renovación incide fundamentalmente en el vehículo de combustión, muy sostenible, pero el vehículo de combustión que se seguirá desarrollando durante más años. ¿Creéis que el vehículo de combustión seguirá teniendo predicamentos sin necesidades de planes de estímulos como el que se acaba de lanzar ahora, que sea coyuntural? ¿Qué podemos hacer para que la gente, primero, cambie de coche antes y siga optando por modelos de combustión durante los siguientes años? Yo, aquí varias cosas. Una, la primera es no demonizar al coche y no demonizar a la industria de automoción. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, de que la industria de automoción no es la responsable de los males del mundo, que son muy complejos y hay muchas variables a tener en cuenta. Entonces, esa es una. La segunda, el vehículo privado, la gente puede optar por una movilidad eficiente de muchas maneras. Evidentemente, la electrificación del parque va a ir creciendo, y ahí la obligación de las administraciones, lo estamos viendo en toda Europa, es acelerarla, pero acelerar a su vez el desarrollo de tecnologías propias en Europa. Si no, estaremos haciendo un mal negocio, que es quitar la combustión para depender tecnológicamente del exterior, con lo cual tienen que ir asociadas las dos variables, es decir, la electrificación, las energías renovables, que en España tenemos mucho potencial, y las tecnologías propias en Europa en el ámbito de las baterías. Y respecto a lo que comentabas del plan, cierto, tiene una componente coyuntural, una componente de que se nos ha caído el mercado por el parón de la economía y debemos recuperarlo, volver a poner en marcha nuestras fábricas, volver a poner en marcha todos nuestros canales de distribución, los concesionarios, que los concesionarios crean muchísimo empleo, 161.000 empleos directos en España, y eso es importante remarcarlo, y por tanto es un plan pensado para poner en marcha y rápidamente
el sector y también para renovar el parque dada la alta edad media. Después, bueno, ya lo habéis comentado antes, hay el plan MOVES que tiene voluntad de continuidad, de vehículo eléctrico cada vez más ampliado en más categorías. Después vendrá el hidrógeno, que esperemos que pronto también tenga su recorrido en el mercado, aunque todavía está muy incipiente, pero parece una opción fantástica para combinar energía renovable, almacenamiento, etcétera, aunque va un poco más lento que el vehículo eléctrico y, por tanto, en eso debemos estar. A corto plazo, renovar parque, promover la industria, promover el empleo, promover la distribución y a medio plazo el escenario está muy claro. Lo marca el Plan Nacional de Energía y Clima, lo marcan las directrices europeas y, por tanto, creo que vamos todos al unísono y creo que de aquí al 2050 hay un itinerario larguísimo para que la gente pueda escoger el coche que quiera. O sea que no hay ningún problema. Y ahora sí, si me permites, aprovecho casi para despedirme porque tengo que marchar, quedan 3 minutos y así me despido más formalmente que no borrando aquí la pantalla y así que queda más frío en lo digital. O sea que muchísimas gracias a Gambán, gracias a Edibe, gracias a ti, Félix, también por la labor que hacéis desde el mundo motor, que estás haciendo, que es tremendamente importante lo que hacéis. Un papel crucial. Yo creo que creo que has hecho un papel bastante importante en esta transición que estamos llevando a cabo, que necesitaba evidentemente del apoyo del gobierno y creo que al final habías respondido como la industria esperaba. Gracias, porque además estás presente en todo lo que se te convoca. O sea que un abrazo. Lo intento. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias. Y gracias por el esfuerzo que has hecho por el sector. En cuanto a... te pueda recompensar. Ahí seguiremos luchando por la automoción, que no solo es el motor, sino que es el corazón de nuestra industria. Pues de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. En cuanto, a ver, no sé si me oís bien, en cuanto a los demás, si queréis comentar algo que se os haya quedado en el alero, que os parezca interesante, hacemos una pequeña ronda mientras intento ver las preguntas que ha pasado la gente que estaba conectada y doy barra libre, ir en orden si queréis. Yo creo que Mariano y Fernando faltan por hablar. Sí, si te parece un poco por recoger el comentario de Arturo. Y bueno, me ha gustado mucho ir a Raúl porque efectivamente estamos, yo creo, todos alineados con la hoja de ruta que él ha comentado. Comentaba Arturo el tema de la necesidad de achatarrar vehículos antiguos, vehículos de más de 10 años o incluso de más que no tengan etiqueta de la DGT. Me parece que es un tema absolutamente crucial y él apuntaba a una fórmula que efectivamente la Comunidad de Madrid está trabajando ya, se ha anunciado hace unos días, en la que vamos a fomentar la micromovilidad de primera y última milla, que nos parece algo esencial en una región como Madrid, con un área metropolitana importante en la que pues viven más de 5 millones de personas y que supone que hay que dar alternativas que permitan desahogar nuestras ciudades y nuestras carreteras, ¿no? Que permita, por un lado, buscar fórmulas que reduzcan la congestión, que reduzcan el ruido, que reduzcan la contaminación, que nos permita mejorar la eficiencia energética de nuestros desplazamientos. Como decía también Arturo, que permita liberar espacio público en nuestras ciudades para otros usos alternativos, que eso es algo que a veces pasa desapercibido, pero es importante, hacer nuestras ciudades más amables y, ¿por qué no también que haya más renta disponible en los ciudadanos? Y en esa línea del achatarramiento, la fórmula de buscar conversión de achatarramiento por minutos o kilómetros en servicios de car o de motosharing nos parece una opción muy interesante, insisto, en la que ya estamos trabajando y tendremos unas bases en las próximas semanas para lanzar esta iniciativa que espero sea replicada por otras regiones con problemáticas similares a la de Madrid, en las que, como todos sabéis, pues los servicios de car sharing han tenido un éxito, al menos por parte de los clientes o los consumidores, importantes y nos hemos constituido en un referente a nivel europeo e incluso internacional. Creo que ahí hay una opción por explorar de tal manera que cambiemos el paradigma tradicional de yo achatarro un vehículo y me compro otro.
Eso está bien en algunos casos, pero como cada uno es él y sus circunstancias, a otros muchos consumidores y ciudadanos les podrá venir muy bien que frente a ese achatarramiento se les ofrezca la posibilidad de utilizar servicios a medida de car o de moto sharing. Y esa es un poco una política que vamos a intentar impulsar, que es no contraria, sino complementaria a otras, como las que se ha planteado con el MOVES o con la del Plan Renove u otras que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, como sabéis, pues incentivando el cambio en el sector del taxi o en el sector de la distribución y mercancías en el ámbito de, sobre todo, colectivo de pequeñas y medianas empresas y autónomos. Gracias. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguno más, por favor? Sí, yo si me permitís, porque me he quedado con ganas de intervenir en todos los turnos, así que voy a intentar ser breve, pero hacer algunas pequeñas referencias a algunos de los temas que hemos tocado, ¿vale? Entonces, en primer lugar, volviendo a nuestro paradigma de movilidad, desde hace mucho tiempo la demanda de movilidad es muy diversa y eso debemos tenerlo en cuenta. Ha ido evolucionando con el tiempo, nuestro modelo económico es afortunadamente muy complejo, la manera en la que vivimos y trabajamos también, la manera en que disfrutamos de nuestro ocio también, y eso hace que tengamos demandas muy diversas que deben ser atendidas de muy distintas maneras. Hemos encontrado, y la tecnología nos ha ayudado a encontrar, a través de la digitalización, de la mejora de las fuentes de energía, de distintas palancas, hemos ido encontrando cómo podemos diversificar. Empezábamos con vehículos individuales, después pasamos al transporte público, después hemos visto cómo poniendo motor eléctrico a bicicletas y a patinetes tenemos elementos que mejoran la micromovilidad, la creación de activos digitales permite compartir vehículos de manera que ya no sea imprescindible ser dueño de un coche para poder tener ese coche en el sitio que lo quieres y en el momento que lo quieres, y además con una regulación adecuada puedes hacer que sea un modo muy sostenible porque está hecho en base a vehículos con muy bajas emisiones. Permitiendo la tecnología es contar con un abanico de posibilidades, de ofertas diferentes para satisfacer distintas necesidades. Y posiblemente nos tendremos que acostumbrar a que durante un tiempo todo este abanico conviva y, por lo tanto, todos los operadores del sector tendrán que ir viendo cómo pueden posicionarse en estas distintas ofertas y otras nuevas que habrá, sin duda, porque no hay operador de transportes que en este momento no esté intentando crear un activo digital que tenga en cuenta la multimodalidad, que es como todos en el sector llamamos a este fenómeno, en el que para hacer una actividad o varias actividades utilizamos distintos modos que no nos obligan a ser propietarios de un patinete, de una bicicleta, de un coche, de una moto eléctrica e incluso de un autobús. Respecto a la intervención de las autoridades, yo creo que es muy importante resaltar el hecho de que hay un alineamiento en el establecimiento de las políticas. Evidentemente, los consumidores y estamos hablando de usuarios más que de propietarios durante todo este tiempo, porque ya hemos conseguido separar mediante la digitalización la propiedad del uso y esto lo hemos hecho básicamente porque hemos creado un activo digital, que es el vehículo, que nos permite compartir a un montón de personas que vamos a utilizar ese derecho de uso del automóvil con una cierta facilidad. Y eso lo tenemos ya en el teléfono y ya posiblemente yo ya tengo una edad y algunos de los que estamos tenemos una edad, pero incluso nosotros nos hemos acostumbrado a utilizar el teléfono como el título a través del cual puedes disfrutar de una gran variedad de servicios. Y nuestro comportamiento está influenciado en gran medida por las regulaciones y por cómo se ponen en marcha incentivos por parte de las administraciones. De manera que si tenemos un cierto consenso en este momento y yendo al núcleo de la temática de esta sesión, en que lo importante es la renovación del parque, bien, avancemos en ese sentido, tengámoslo en cuenta porque tenemos todos claros que la renovación, que todos los nuevos vehículos son mucho más sostenibles que los anteriores. Pero es muy importante que haya ese alineamiento. Nosotros hemos estudiado en varios países de la Comisión Europea, precisamente para la Comisión, distintos planes de movilidad en ciudades y lo que vemos que es un factor esencial para el funcionamiento es que haya un alineamiento entre las políticas nacionales y las políticas regionales. Que cuando alguien toma su decisión de compra o de consumo, porque seguiremos conviviendo con la compra y con el consumo, entienda que esa decisión que toma no es simplemente para su ciudad, pero que luego cuando piense en hacer un pequeño viaje va a tener que pensar en otra cosa. Cuando vaya,
tiene que tener los mensajes claros y entender que las decisiones que tomen son coherentes con una realidad en la que las distintas autoridades y la sociedad en su conjunto tiene un mensaje compartido que pretende una mejor movilidad, una movilidad más sostenible y que camina en este sentido. Y luego, por último, respecto de los activos digitales, y ya con esto termino, no quiero monopolizar el uso de la palabra, pero sí creo que es interesante. En realidad, en el mundo de la movilidad y en el mundo de los automóviles, una gran parte de activos digitales ya están creados. O sea, entiendo que todos hemos ido renovando los vehículos que utilizamos a diario y todo esto, y ya a título personal, el que tengo, pero supongo que todas las marcas es igual, tiene una app donde puedes ver permanentemente en qué situación está el vehículo y tiene toda la información del vehículo. Esa app tiene los datos, no solo los que tiene el concesionario, sino datos en tiempo real de la temperatura, kilómetros, consumo, prácticamente toda la telemetría del vehículo analizarse a través de ahí. Eso permitiría, y esto pues, entiendo que los concesionarios pueden avanzar por esta vía, permitiría hacer una política de mantenimiento predictivo, tener un mucho mejor control de las averías, una mucha mejor capacidad para reaccionar ante posibles contingencias. No sé, a título de ejemplo, una de las cuestiones que está trabajando la Administración en este momento es cómo utilizar los data lake, las nubes de datos, y este es el conocido proyecto DGT 3.0, en el que nosotros estamos participando también, en el que un poco lo que se utiliza son todos los datos que tienen los vehículos ya disponibles para mejorar la seguridad en el tráfico, ¿no? Bueno, pues esta cuestión que ya forma parte, esto no pasará dentro de 10 años, esto ya está sucediendo, ¿no? Entonces, hay múltiples áreas en las que fabricantes, concesionarios, operadores de movilidad pueden aprovechar todas estas oportunidades para mejorar aún más nuestra experiencia de usuarios y para aportar más valor añadido a sus clientes y hacer que la movilidad sea más sostenible que lo que conocemos en este momento. De acuerdo, gracias, Cándido. Arturo, por ejemplo, que te veo un poco arriba, estás ahí más pequeño. Si nos quieres dar unas pinceladas finales ya, por favor, para ir acabando. Bueno, yo creo que en el fondo lo que hemos es establecido el marco que creemos que va a ser en los próximos años. Evidentemente, nosotros abogamos por la electrificación, pero lo cierto es que es una electrificación que va a ir acompañada de otras tecnologías, porque es un poco lo que nos va a permitir que desarrollemos este mercado de forma eficiente y que incluso aceleremos el camino hacia el vehículo eléctrico. Estamos viendo ahora una situación muy especial, no ya solo de mercado, sino por la situación económica. Tenemos que reforzarnos como país, tenemos que apuntar bien la dirección. Yo creo que tenemos esas ley de cambio climático y transición energética, el PENIEC, tenemos también las estrategias que se están trabajando en el Ministerio de Movilidad y Transporte, que van a estar muy ligadas a la movilidad en los entornos urbanos. Tenemos nuevos desafíos en los modos de movilidad. Hemos estado hablando de también los modelos de sharing, donde lo que hablamos también es de tratar de reducir un parque que evidentemente pues cada vez somos más y lo que no podemos es llegar a ocupar todo el espacio con vehículos, pero sí usarlos de forma eficiente. Al final, un vehículo eléctrico, un vehículo de combustión o lo que sea, lo más eficiente es que esté utilizándose más del 80% de su tiempo y no que permanezca el 80% de su tiempo parado. Y yo creo que con ese concepto, pues en las líneas de lo que era el objetivo de este webinario, yo creo que se han planteado pues tanto el escenario hacia el que vamos como las herramientas que tenemos para ello, ¿no? Y el objetivo es ir todos, acompañando todos, sector privado y administraciones públicas en esa dirección, ¿no? Un apunte más en el tema de que la movilidad eléctrica también cuenta con la infraestructura de recarga, que es el nuevo sector industrial que se incorpora al sector de la automoción y que debemos de ponerlo en valor también por ese concepto de conexión con las energías renovables. De acuerdo, gracias, Arturo. Veo, Raúl Palacios, perdóname un segundito, veo aquí una pregunta que me resulta interesante. Dice, una movilidad flexible adaptada bajo demanda implica menos ventas de vehículos privados, flotas por empresas privadas y compra pública de transporte público.
¿Qué interesa más, la venta privada o la venta pública? No tiene por qué derivar en venta pública. Pueden haber también modelos de negocio, de suscripción, que sean los que ofrezcan estos servicios, que es donde creo yo que va a derivar este mercado. ¿No, Arturo? Sí, estoy de acuerdo. Es decir, esto no es o blanco o negro. Aquí hay una escala de grises muy interesante y yo creo que lo que es cierto es que ahora cada vez hay más ciudadanos que compran, por ejemplo, por la fórmula del renting, porque con una cuota interesante les ofrece pues el vehículo, pero también los seguros, el mantenimiento, etcétera, y entonces cada vez va siendo más interesante, ¿no? Yo creo que irán acompañando los diversos modos, ¿no? Lo más importante en esto es que no hay que muera una cosa y nazca otra, sino que surgen nuevas oportunidades y eso son más opciones para los ciudadanos, para las empresas, para poder elegir el modo de movilidad, el modo en el que adquirir su movilidad y eso es al final muchísimo mejor para todos. Y les permite gestionar el riesgo de cambio tecnológico. De acuerdo. Es decir, a uno cuando va a tomar la decisión, dice, a mí ahora mismo me gusta esto, pero como no sé muy bien lo que va a pasar dentro de 4 años, porque no sé si la autonomía de 300 o 400 dentro de... Es lo que ha permitido. Raúl, pues 4 años será de acaba de intervenir Arturo. Pues, bueno, pues Raúl, vosotros... Me voy a un reto. Raúl Palacios Cándido, perdónanos que nos estamos yendo fuera de tiempo. Raúl, ya por favor cierras tú, habéis organizado Vive Gambam, abrió Jaime, pues ya cierras tú, ¿vale? Yo simplemente felicitar la intervención final tanto de Mariano como de Arturo, porque me parece que ha sintetizado muy bien, ¿no? lo que estaban preguntando. Yo, o sea, lo que era el objeto de este webinar, yo os diría, pues al final, el papel del vehículo de combustión simplemente transitorio hasta que consigamos electrificar el parque. Con esto lo que sí que teníamos que solucionar con los planes de incentivos era un problema que más allá de la combustión era la antigüedad del parque y lo que ello conllevaba. Y bueno, yo lo que planteo es que tenemos que intentar acelerar tanto la introducción del vehículo eléctrico como los nuevos modelos de movilidad, las nuevas fórmulas de movilidad. Tenemos que darle un empuje serio, ¿no? Y ahora veo que, por ejemplo, con el MOVES lo que estamos incentivando es la compra de estos vehículos y deberíamos de plantearnos que para realmente que la electrificación se empezara a democratizar, deberíamos de empezar a crear nuevas fórmulas, ¿no? Como esos bonos que en definitiva el cliente pudiera o el consumidor pudiera canjear, ¿no? por estas fórmulas de movilidad, que de alguna manera serían, digamos, el trampolín o sería el donde pivotería, ¿no? El que realmente pudiésemos llenar las ciudades de estos vehículos eléctricos. Deberíamos de incentivar que las flotas de este tipo de fórmulas de movilidad pudieran matricularse o pudieran tener todos esos vehículos eléctricos. Deberíamos de incentivar que todas estas fórmulas también de alquiler renting también fuera mucho más eficiente, más beneficioso el poder matricular un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión, más teniendo en cuenta que todo este tipo de fórmulas de movilidad o de flotas luego al final pasan en poco tiempo al mercado de segunda mano, con lo cual sí que estamos democratizando la electrificación, sí que estamos poniendo al alcance de las rentas más modestas un vehículo 100% eléctrico, ¿no? Creo que nos deberíamos de plantear de dar este empuje y bueno, y en definitiva electrificación y digitalización es por donde vamos por el futuro y creemos muchas veces que queremos regular cómo va a ser el futuro de la movilidad y resulta que nosotros no podemos regular, lo único que podemos crear es un marco estable, un marco seguro para que luego el mercado decida qué fórmulas de movilidad va a utilizar y qué fórmulas de movilidad desecha. Y bueno, y agradeceros a todos. De acuerdo, pues hemos pasado largamente la hora. Hemos pasado largamente la hora gracias a los intervinientes. Creo que habéis aportado bastante. Y lo único, pues a ver si nos vemos pronto, si estas cosas, la nueva normalidad se convierten en una normalidad normal, para la redundancia. Un abrazo a todos y gracias por participar. Gracias, un saludo a todos. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Gracias.